Hola, bienvenido a la segunda clase de aromaterapia 1, nivel 1. Y bueno, esta clase va a ser más cortita que la anterior y vamos a tratar qué hay detrás de los aceites esenciales, cuál es la ciencia que se esconde detrás. Si te gusta, como a mí, saber qué es lo que se esconde, cuál es el secreto que hay detrás de las cosas, esta clase la vas a disfrutar un montón. Voy a compartir pantalla para que veas el PDF que tengo preparado. Bien. La ciencia detrás de los aceites esenciales. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Vamos a saber qué hay detrás de los aceites esenciales, qué es lo que se esconde y que recoge la ciencia, cómo funciona la aromaterapia en nuestro cuerpo, qué es un aceite esencial que hasta ahora no te lo he dicho, la importancia de la pureza y la certificación de los aceites esenciales cuando los estamos usando de forma terapéutica y las dosis. Si bien vimos las dosis en la clase 1, vamos a ver cuál es la importancia de elegir esta dosificación. Entonces, bueno, hay dos frases que definen muy bien los aceites esenciales, son estas dos. Dice, los aceites esenciales son reconocidos por su variedad de usos y beneficios. Eso está recogido por la ciencia y significa lo siguiente. Los aceites esenciales son reconocidos porque ya sabemos que hay tres tipos de uso de los aceites esenciales: aromático, tópico e ingerido. Pues bien, cada uno de ellos se recoge científicamente en función de los beneficios que nos proporcionan. De tal forma, me explico, el beneficio aromático va a tener un beneficio inmediato. Nosotros vamos a aplicar un aceite esencial por inhalación, un difusor de forma aromática, y el beneficio va a ser de forma inmediata. En 21 segundos nosotros lo vamos a tener en el sistema límbico y ya nos va a funcionar de forma terapéutica. Si nosotros elegimos la forma tópica, el beneficio va a ser diferente. Va a ser menos inmediata porque vamos a necesitar unos 20 minutos, ya no son los 20 segundos, y vamos además a tener un beneficio localizado. Nosotros vamos a coger ese aceite esencial y nos lo vamos a aplicar directamente en la zona de dolor. Y digo zona de dolor no porque duela, sino porque es la zona donde yo quiero aplicarlo, donde a mí me interese que llegue ese aceite esencial de forma lo más rápida posible, ¿no? Los aceites esenciales además proporcionan soluciones versátiles para las necesidades diarias. Y esto significa que un solo aceite, y no hablo en este caso de mezcla, que por supuesto sí, hablo de un aceite esencial individual, puede ser por ejemplo una lavanda, no solo te vale y te va a funcionar para una cosa, para un fin, sino que vas a tener un abanico de posibilidades en las cuales te va a beneficiar. Y pongo un ejemplo. Nosotros vamos a usar la lavanda, por ejemplo, porque tenemos una irritación cutánea. Vale, pues aplicamos la lavanda en la zona y no solo nos va a beneficiar para esa irritación, sino que además nos va a calmar la piel, nos va a calmar el sistema nervioso y ya sabemos que cuando nuestro organismo se calma, pues le damos ese espacio a nuestro cuerpo para sanar. Entonces la lavanda, a la vez que te va a calmar la irritación de la piel, te va a equilibrar el sistema nervioso. Ese sería un buen ejemplo. Vale, pero vamos más allá. Vamos al origen de todo esto, ¿no? ¿A dónde se remonta todo? Nosotros tenemos o paseamos por un jardín maravilloso como el de la foto. Si tiene dos butacas para disfrutar de ese jardín, pues muchísimo mejor. Y tenemos pues varias líneas de lavanda, ¿no? O sea que tenemos ahí una aromaterapia estupenda. O bien paseamos por el campo y nos encontramos una planta medicinal, una planta aromática. ¿Qué es lo que nosotros hacemos de forma innata? Lo hacemos sin pensar. Tocamos esa planta, esas hojas, esas flores y nos lo llevamos a la nariz. Nos tocamos, lo tocamos con las plantas de las manos y nos lo llevamos a la nariz. Inmediatamente cerramos los ojos y ahí se produce un cierto bienestar, una cierta felicidad que te proporciona ese aceite esencial de esa planta aromática.
¿Y esto cómo es? ¿Cómo que nosotros lo sabemos sin saberlo? Es como la intuición, ¿no? Nosotros y directamente lo tocamos y sentimos ese bienestar. Sabemos que nos va a dar ese bienestar. ¿Qué hay detrás de ese gesto que hemos hecho al tocar esa planta? Pues bien, la respuesta está aquí y nuevamente la ciencia lo recoge. Nosotros cuando tomamos un aceite esencial, nos echamos una gotita en la palma de las manos, nos frotamos, la forma más rápida de usar un aceite esencial, evitando el contacto con los ojos, inhalamos 3 veces profundamente y esas moléculas aromáticas llegan al bulbo olfativo. El bulbo olfativo recoge esas moléculas aromáticas y inmediatamente, en 20 segundos, lo lleva al sistema límbico. El sistema límbico es el centro de control de nuestras emociones. Y ahí empieza la mecánica a funcionar, se pone el reloj en marcha. El sistema límbico identifica esa emoción que le produce ese olor y lo conecta. Y envía un impulso eléctrico a la corteza cerebral. La corteza cerebral es el centro de pensamiento consciente, de tal forma que tenemos conectado el sistema límbico con el pensamiento consciente. Nos hacemos conscientes de esa emoción. Y esta es la base de toda aromaterapia. Vamos a conectar una emoción con un pensamiento. Entonces es importante que nosotros cuando usamos los aceites esenciales estemos, digamos, en el aquí y ahora. Nos vamos a conectar con ese momento presente, con ese instante, y vamos a conectar esa emoción que nosotros sentimos, que puede ser positiva o negativa, me da igual ahora mismo, y vamos a poner un pensamiento consciente. De ahí radica la intención de la intención que nosotros pongamos hacia esa emoción. Nosotros, por ejemplo, podemos sentir miedo, usamos un aceite esencial que vaya bien, que vayamos a utilizar, vamos a trabajar ese miedo y vamos a poner la intención en un pensamiento consciente, o al menos el pensamiento que nos venga lo vamos a hacer consciente. Este mecanismo desencadena una respuesta emocional asociada a la experiencia del paciente. En la corteza cerebral es, además del centro de pensamiento consciente, es, digamos, el almacén donde se acumulan las experiencias a lo largo de nuestra vida. Con lo cual vamos a conectar esa emoción con esa experiencia. Y esta experiencia que nosotros estamos teniendo ahora mismo con este aceite esencial, lo vamos a vincular a esa intención. Y ahí se graba en nuestro subconsciente la sanación, digamos, en este sentido, ¿no? Eso sería a nivel aromático. ¿Qué ocurre cuando nosotros nos aplicamos el aceite esencial sobre la piel de forma tópica? Bueno, igualmente se va a desencadenar con menos intensidad a lo mejor ese mecanismo aromático que he descrito, pero al aplicarlo sobre la piel va a ser más lento, porque tardamos 20 minutos en que esas moléculas del aceite esencial, esos componentes, pasen al torrente sanguíneo. Y del torrente sanguíneo pasa a circulación sanguínea y llega al órgano donde nosotros queremos equilibrar. ¿Qué ocurre cuando nosotros ingerimos ese aceite esencial? Que es más lento todavía. Si a nivel aromático nosotros necesitamos de 20 segundos para tener una respuesta de nuestro organismo, a nivel tópico necesitamos 20 segundos para que llegue al órgano diana, digamos, pues a nivel ingerido, al pasar por todo el tránsito digestivo, tardaríamos entre hora y media, 2 horas en que pasara de nuevo al torrente sanguíneo para llegar al órgano que nosotros queremos equilibrar. Entonces, de tal forma que tenemos el aromático es el más inmediato en 20 segundos, el tópico 20 minutos para ser efectivo y ingerido, pues a lo mejor son tratamientos más largos y claro que conlleva el paso por todo el tránsito intestinal, todo el tránsito digestivo y serían pues 2 horas prácticamente.
Pero, ¿qué es un aceite esencial? Estamos aquí hablando de aceites esenciales, estamos hablando aquí de plantas aromáticas, pero ¿qué es en sí el aceite esencial? Porque hasta ahora no lo he entendido, no sé qué es un aceite esencial. Bueno, pues un aceite esencial se le denomina a un compuesto orgánico, aromático y volátil de las plantas medicinales. ¿De todas las plantas medicinales? No. Todas las plantas medicinales no tienen aceites esenciales. Son las plantas medicinales y aromáticas las que producen aceites. En este sentido tengo que decir dos cosas y te va a sorprender. Un aceite esencial no es ni aceite ni esencial. Y te explico. Durante la Edad Media se creyó que estos compuestos orgánicos que producían las plantas aromáticas eran esenciales para la vida. Y no lo son. Y a la vez no es un aceite porque no tiene base lipídica, no es una grasa. Un aceite esencial no es graso, es volátil de hecho. ¿Pero por qué se creyó que era un aceite? Por la similitud que nosotros tenemos cuando nosotros echamos gotas de aceite esencial sobre el agua. Se queda en la superficie del agua y entonces nosotros nos recuerda cuando echamos un aceite vegetal en un vaso de agua que se queda en la parte de arriba y flota. Bueno, pues los aceites esenciales tienen tal baja densidad que flotan en el agua y entonces nos recuerda a ese aceite, pero no son aceites. ¿En qué va a ir en función los aceites esenciales en cuestión de la diversidad? ¿En qué se van a diferenciar unos aceites esenciales de otros? Pues en primer lugar, en el origen botánico. Hay aceites esenciales que se sacan de las semillas, hay otros que se sacan de las raíces, de las flores, de la corteza, de las hojas, de las frutas. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, los cítricos, los aceites esenciales, se extraen de la corteza. Los aceites esenciales, por ejemplo, de lavanda, de las flores, del tallo y de las hojas. Y así pues todos los aceites esenciales. Es más, hay aceites esenciales que dependiendo de la maduración de ese fruto o del momento en que se recoja esa hoja o esa parte del vegetal, tendrá unas propiedades u otras. Pasa, por ejemplo, con la mandarina verde y la mandarina roja. No tienen las mismas propiedades recoger la corteza de la mandarina roja que la corteza de la mandarina verde. Tiene propiedades diferentes, entonces se aprovecha esa diferencia. Formas que tenemos de extraer los aceites esenciales. Básicamente hay tres formas de extraer los aceites esenciales de las plantas. Una es destilación por arrastre de vapor, la segunda sería un prensado en frío y la tercera sería una extracción con solvente, pero ya no sería un aceite esencial puro, digamos, ya sería un absoluto. Y os cuento ahora. La destilación por arrastre de vapor consiste en lo siguiente. Tenemos el material vegetal, nosotros cortamos esa planta medicinal y aromática, la cortamos y la llevamos a un tanque, ¿vale? Y vamos a hacer pasar a través de... vamos a hacer pasar vapor de agua a través de esa materia vegetal. Entonces, nosotros tenemos agua en forma gaseosa y lo vamos a hacer pasar por esa planta. El vapor de agua va a recoger ese aceite esencial que es volátil y se va a mezclar con el vapor de agua. Ese vapor de agua lo vamos a hacer pasar por un serpentín y se va a enfriar. ¿Qué ocurre cuando el agua gaseosa se enfría? Que pasa de gas a líquido, pasa de vapor a agua de forma líquida. Bien, pues nosotros recogemos ese agua líquida en un contenedor y ese contenedor va a tener aceite esencial por un lado que flota y el agua en forma líquida que se va al fondo. Bueno, pues por decantación, que es simplemente la separación del aceite esencial con el agua, ya obtenemos un aceite esencial puro. Una segunda forma de extraer los aceites esenciales son los prensados en frío. Los prensados en frío se utilizan, por ejemplo, en las cáscaras de los cítricos. El prensado en frío es un proceso mecánico, no interviene ninguna otra molécula, ningún otro compuesto.
y simplemente es de forma mecánica, se prensa esas cáscaras de limón, de lima, de toronja, de cualquier cáscara de cítrico y extraemos ese aceite esencial puro. También sería puro. De hecho, los aceites esenciales cítricos son siempre prensados en frío. Y por último, tenemos la extracción por solvente. Eso ocurría, por ejemplo, cuando nosotros queríamos extraer el aceite esencial de vainilla, no había manera de hacerlo ni por prensado en frío, ni por destilación simple, que es la destilación por base de vapor. Entonces, se tenía que usar un solvente que arrastrase y que facilitase la extracción de ese aceite esencial. Pero ¿qué ocurre? Que el producto final tienes, por un lado, el aceite esencial, pero también tienes el solvente. Y entonces no es lo deseable, digamos, ¿no? Hasta que ya por fin en estos últimos años se ha conseguido extraer aceite esencial de vainilla por destilación y obtener una pureza 100% puro. ¿Qué más? Las plantas aromáticas producen aceites esenciales para protegerse contra las amenazas medioambientales. Claro, aquí estamos diciendo, o estoy diciendo, qué son los aceites esenciales, cómo se obtienen los aceites esenciales, pero bueno, ¿cuál es la razón, cuál es la ciencia de que una planta diga, yo voy a producir un aceite esencial y con qué objetivo, ¿no? Bien, pues esta planta medicinal en un momento dado dice, produce un aceite esencial para protegerse ella misma de una plaga, de los cambios de temperatura, de debilidades en general. Tiene una debilidad, pues produce un aceite esencial como una protección, digamos que es como el sistema inmune de la planta. ¿Qué ocurre cuando nosotros tomamos un aceite esencial? Nosotros, como vamos a ver ahora, estamos compuestos del mismo compuesto, de la misma química que está compuesto una planta, nuestro organismo se compone de la misma química que una planta, entonces cuando nosotros nos tomamos un aceite esencial, nuestro cuerpo, nuestro organismo no lo ve como un extraño, no lo ve como una sustancia extraña, entonces trabaja en conjunto con ella. No ocurre lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros tomamos un medicamento sintético. Nuestro cuerpo no lo identifica porque no está compuesto, no está creado, no está fabricado de la misma manera que nosotros y en cierta forma lucha contra esa sustancia extraña y produce un efecto secundario. Importancia de la calidad. Aquí me quiero parar porque es muy importante cuando trabajamos con aceites esenciales para uso terapéutico que tenga una alta pureza y una alta calidad. La calidad CPTG que tiene doTERRA es exclusiva de esta marca y no la tiene otras. Y es porque hace unos años, cuando se puso de moda los aceites esenciales y salieron muchísimas marcas, pues doTERRA quiso diferenciarse del resto de las marcas y lo que hizo fue realizar 35 pruebas organolépticas, 15 de las cuales las hacía en laboratorios externos a ella, si no, no tendría sentido, para que en el momento, desde el minuto 1 que la planta entra en los laboratorios hasta que sale el aceite esencial, en diferentes estadios de ese proceso, recogieran muestras y esas muestras se analizasen para calificar la calidad del producto. Y más que la calidad, por supuesto, la pureza, que no vengan disueltos con otros solventes, que no estén diluidos, que sean puros. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace porque hay unos rangos en los cuales, por ejemplo, si estamos analizando el aceite esencial de limón, pues tiene que tener un alto contenido en el compuesto X. En el compuesto X tiene que tener un rango entre esto y esto. Y en estas dos medidas tiene que estar esa medida. ¿Cuáles son las pruebas que recogen estos laboratorios? Pues hay un montón, entre ellos, por ejemplo, estaría la evaluación olfativa, la gravedad específica, el índice de refracción. Ellos tienen sus propios métodos para identificar, ¿no?, si la respuesta de ese aceite esencial es la correcta.
Si cuando se usa un aceite esencial que ha sido adulterado, contaminado o cargado con rellenos sintéticos, como puede ser, por ejemplo, un alcohol, nosotros no vamos a tener el beneficio terapéutico que esperamos. Y ocurre muchas veces que me dicen, Lidia, yo es que ya he probado los aceites esenciales, pero es que no funcionan. Claro, tenemos que ver que efectivamente sea un producto natural, que efectivamente cumpla con las calidades y la pureza que requiere un aceite esencial. ¿Cómo trabajan los aceites esenciales? Antes te comentaba de cómo estaban hechos los aceites, de la misma química que estamos nosotros. Están formados por carbono y por hidrógeno. Estos compuestos de los que están formados se llaman terpenos. Los terpenos son un conjunto de moléculas que contienen estos aceites que producen las plantas aromáticas, que son, por ejemplo, en la cáscara del limón encontraremos un alto porcentaje de limoneno. No significa que el limón no tenga otros terpenos, sí los tiene, pero en alto porcentaje lo que tiene es limoneno. En las hojas de menta encontraremos un alto porcentaje en mentol y así pues encontraremos cada planta aromática con un alto porcentaje de X o de un terpeno o de diferentes terpenos. Así, por ejemplo, tenemos el alcanfor, el anetol, el citronelol, el eucaliptol. Muchas veces el nombre ya nos da pistas de qué planta medicinal estamos hablando, ¿no? El eucaliptol, geraniol, humuleno, linalol, nerol, pineno, el timol nos recuerda al tomillo, ¿no? Es un alto porcentaje en timol. Y en función de qué cantidad de terpenos tengan unos y otros, pues podemos clasificar a estos aceites esenciales en función de las propiedades, así de tal forma que conecto con lo que te comentaba antes. Antes te decía, el aceite de lavanda lo uso para la irritación de la piel, pero a la vez me va a equilibrar el sistema nervioso, porque un aceite esencial no solo tiene una propiedad, porque si el tomillo tiene un alto porcentaje de timol, ¿vale? Y me lo voy a inventar, también tiene un pequeño porcentaje de pineno. Si el timol me vale para el sistema respiratorio, pues el pineno me valdrá para otra propiedad. Así un aceite esencial es tan versátil. Te vale no solo para una cosa, no solo te equilibra un sistema de tu cuerpo, sino que te va a equilibrar varios a la vez. Principalmente el que tú buscas, pero también te van a beneficiar en el resto. Así tenemos antivirales, antibacteriales, antifúngicos, analgésicos, sedantes, expectorantes, antiespasmódicos, estimulantes, regenerativos, energizantes, vigorizantes, muchas propiedades. ¿Cómo podemos clasificar entonces estos aceites esenciales? En función de sus propiedades. Vale, pues para hacernos un poquito la vida más sencilla a los aromaterapeutas, lo que hacemos es que estos aceites esenciales clasificados en función de sus propiedades, porque nosotros vamos a buscar qué propiedades queremos para equilibrar qué órgano o qué sistema, pues así tendríamos, por ejemplo, los que se clasifican en relajación calma, que sería el sistema nervioso, músculos dolor, sistema inmune, salud digestiva y piel sana. Y si te das cuenta, se repiten unos a otros. O sea, quiero decir, el incienso, por ejemplo, lo podemos encontrar en una relajación, pero también lo podemos encontrar en una piel sana, por ejemplo. Porque un solo aceite esencial no solo vale para una cosa. Te funciona, te equilibra varios sistemas. De tal forma que vamos a atender al grupo del sistema nervioso de relajación y calma. Tenemos aceites esenciales que son mezclas, como por ejemplo el Serenity y el Balance, que son los dos primeros que aparecen en el listado. Uno más enfocado quizás al insomnio, a la conciliación del sueño, al sueño reparador, y el Balance es un equilibrio general, ¿vale? El Balance, por ejemplo, se usa mucho cuando te levantas por la mañana y dices, voy a tener un buen día, y pones la intención, siempre pones la intención. Voy a tener un buen día, cojo el Balance, me hago mi rutina, me hago mi ritual,
que mi ritual no es poner 4 velas a un santo. Coges una gota de aceite esencial, que lo pones encima en la palma de la mano, frotas un poquito, inhalas 3 veces de forma profunda y haces tu ritual. ¿Qué más tenemos? Relajación, calma. Bergamota, muy indicado también para temas de insomnio, problemas igual un poquito más severos del sistema nervioso. La bergamota se usa mucho en plantas de los pies. El clarisei, que es la salvia clarea, relacionada con el ciclo de la mujer, muy relacionada con el ciclo de la mujer a nivel hormonal. El incienso nos va a calmar muchísimo de forma sublingual, se puede ingerir el incienso. El geranio es el aceite del amor propio. El geranio es el aceite que se relaciona con ese hermanito que tiene, o sea, ese niño que tiene un hermanito pequeño, nuevo, y se siente como desplazado, se siente como que ya no es el rey de la casa, ¿no? Ahora pues la han destronado, ¿no? Que se suele decir. Y el geranio te trabaja esa autoestima, ese amor propio. La lavanda ya he hablado de ella, calmante, irritaciones de la piel, si también lo tenéis en el último, en la última clasificación de piel sana. Patchouli, el patchouli te conecta cuerpo y alma, la manzanilla romana es estupenda para los nervios, el vetiver es un limpiador, naranja silvestre es un energizante y preguntáis, ¿cómo pongo la naranja silvestre que es vigorizante en una relajación? Bueno, el árbol del naranjo es por sí, trabaja mucho el sistema nervioso y cuando digo que energiza la naranja no significa que te vaya a activar como el café, ni muchísimo menos, lo que te hace es como estar más alerta, pero más alerta también de tu relajación. El ylang ylang es el aceite esencial del niño interior, te trabaja y te conecta con tu niño interior. El petit grain es el aceite esencial que se extrae de la flor de azahar y las hojas de naranjo, muy recomendable en sistemas nerviosos, tratamiento de sistema nervioso. La melisa también, la pimienta rosa, el abeto cimeriano, por supuesto la cupaiba, que además es antiinflamatoria y muy, muy recomendable. A nivel de músculos y dolor, pues tenemos 2 mezclas también muy óptimas mezclas, el Aromatoach, que lleva en su composición mejorana, entre otros, y para articulaciones, esguinces, es estupendo. El Deep Blue es nuestra mezcla del dolor por excelencia. El Pastén es otra mezcla que se usa mucho para dolores de cabeza, en botamientos. La albahaca, que además es antibiótica. La bergamota, nuevamente, la hemos visto en el sistema nervioso, pero es que también ahora lo estamos viendo en el dolor. La bergamota calma y todo lo que calme el sistema nervioso también calma el dolor. El ciprés es el aceite esencial para la circulación sanguínea, apoya muchísimo la circulación sanguínea. El incienso, como no, nos calma. La lavanda, ya hemos hablado de ella. El limoncillo para las articulaciones. El limoncillo es el lemongrass o hierba limón. La mejorana, uno de los compuestos del Aromatoach. La menta nos va también en momentos en los que nosotros cuando nos tocamos esa zona de dolor y está caliente, con una inflamación, la menta nos ayuda mucho a bajar esa inflamación porque es efecto frío. Manzanilla romana, muy calmante también. La gaulteria, planta específica para el dolor. Abeto siberiano, la copaiba, nuevamente antiinflamatoria. Y el orégano, antibiótico por excelencia. Si nos vamos al sistema inmune, el Zendocrine, el Ongar, son mezclas específicas para el sistema inmune. El Zendocrine específico es un desintoxicante, contiene cilantro, el cilantro es un quelato, captura de los metales pesados y lo lleva a torrente, a excreción. Casia, que es muy parecida a la canela, clavo, árbol de té, melisa, orégano, tomillo, romero, sistema inmune. Para la salud digestiva, manzanilla verde, cilantro, zanjés, esmaran, sasi, que es una mezcla
que además te facilita y te ayuda en momentos en los que tienes antojos por dulce, esa necesidad de dulces, necesidad de contrarrestar una emoción negativa. Cardamomo, hinojo, jengibre, toronja, limón, lima, menta, salud digestiva, los cítricos son geniales. Para una piel sana, si te gusta mucho la cosmética natural, pues tenemos mezclas específicas. Siempre se pueden hacer mezclas que te las puedes hacer tú o con en la clase 3 de mezclas se voy a especificar bastante. El cedro, el incienso, el geranio, el ericriso. El ericriso es cicatrizante por excelencia. El ericriso no puede faltar en ningún botiquín porque además es que corta la hemorragia. Lavanda, melaleuca, mirra, buenísimo para la piel. La rosa es el aceite esencial de la mujer por excelencia. Te conecta con tu madre divina, con tu parte femenina. Por eso no es exclusiva de la mujer. Los hombres también tienen una parte femenina y hay que conectar también con ella. El sándalo y la manzanilla romana. Y ahora aquí viene un poquito el tema de las dosis. Las dosis ya las vimos en la clase 1 de la Open Box y dijimos que cuántas gotas tienes que aplicar o añadir cuando haces un roll-on, cuántas gotas tienes que añadir cuando haces una mezcla para difusor. Bueno, pues aquí vamos a ver por qué están estipuladas esa cantidad de gotas. Y resulta lo siguiente, nuestro lema siempre va a ser menos es más. Aquí no se trata de usar 20 gotas, voy a usar 20 gotas porque yo quiero salir ya del resfriado este que tengo. No, vamos a coger esas 20, no, vamos a coger esas 10 gotas y en vez de tomarnos las del tirón, nos vamos a tomar 2 gotas en un periodo de tiempo. Al poco tiempo nos vamos a tomar otras 2 gotas, entonces menos gotas, pero con más frecuencia. Ese es el concepto que nosotros nos lo tenemos que grabar. Y la formulita esta que te pongo aquí consiste en lo siguiente. Las dosis que nosotros vamos a usar va a ir en función del metabolismo de la persona. Por eso no es lo mismo que nosotros estemos calculando las dosis para un niño que para una persona mayor. No es lo mismo tampoco una persona que esté embarazada, una mujer que esté embarazada, a una persona que no esté en esa etapa de su vida. Y eso en función del tiempo nos va a dar la biodisponibilidad. ¿La biodisponibilidad qué es? Bien, pues la biodisponibilidad es la capacidad de asimilación que tiene nuestro organismo con respecto a esos aceites esenciales. Es además la capacidad que tiene nuestro organismo, nuestro cuerpo, de llevar esos componentes, esos terpenos de los aceites a la parte del cuerpo que lo necesita. Entonces no es ninguna tontería. No por muchas más gotas que tú vayas a aplicar vas a tener un mayor beneficio, ni en menos tiempo, porque va a ir en función de la capacidad que tiene tu organismo de asimilar esos terpenos. Y aquí simplemente te quiero recordar que a nivel aromático no hay límite de dosificación, tú inhalas y ya está en tu capacidad pulmonar que regule esa dosificación. Me da igual que sea un bebé, me da igual que sea una persona mayor, me da igual que sea un niño. A nivel interno, los adultos un máximo de 24 horas de 24 gotas, los niños 12 gotas, un máximo en un día entero, y a nivel tópico 36 gotas en adultos a lo largo de un día completo y 12 gotas en niños. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Y para finalizar la clase, comentar que los aceites esenciales no matan bacterias, no matan virus, no matan hongos, son una herramienta esencial para ayudar al organismo a recuperarse y sanar. Trabajan en conjunto con nuestro cuerpo para recuperar esa homeostasis, ese equilibrio que nos da la salud. Entonces, trabajan con nosotros. Ese es un poco el concepto que me gustaría que se quedase claro. Ayudan al organismo a recuperar su homeostasis, porque
al usar aceites esenciales estás usando algo natural en el concepto en que tú cuando quieres sanar no hay por qué intoxicar al cuerpo, sino que le tienes que dar las herramientas naturales que necesita para recuperarse el solo. Y con esto, bueno, pues acabo la clase de hoy. Espero que no te haya sido muy larga, que te haya sido de muchísimo beneficio, que a partir de ahora pues sepas qué es la ciencia que hay detrás de los aceites esenciales. Y nada más, nos vemos en la próxima clase.